¿Qué tal, chicos de 10.º grado? Vamos entonces con la clase correspondiente a este día viernes, siguiendo la temática pues siempre de la parte de polinomios. Y en esta parte pues vamos a entrar a la clase número 4 que nos habla del teorema del factor. Bien, en esta parte, jóvenes, nosotros vamos a hacer el ejemplo 1.7 que aparece en tu libro y que nos muestra lo que aparece a continuación. Nos dice, si p de x es igual a x cubo menos 23x más 10 y c de x es igual a x más 5, encuentre el residuo. Es decir, que lo primero que vamos a establecer aquí son dos cosas como aparece en tu libro. Nos dice que tenemos que dividir los dos polinomios y en el inciso B vamos a aplicar el teorema del residuo. Vamos a establecer, pues en este caso, de alguna forma, de forma de inducción, pues cómo determinar el teorema del factor y a qué se refiere el teorema del factor. Primero que nada, entonces, estos polinomios que tenemos acá, el p de x y el c de x, recordando que el p de x es el dividendo y el c de x es el divisor. Por tanto, ambos polinomios tienen que estar escritos en su forma canónica. Nos damos cuenta que el p de x, que es x cubo menos 23x más 10, no está escrito en su forma canónica. Entonces la primera parte que debemos de hacer, como tú lo ves aquí, es escribir ese polinomio en su forma canónica. Es decir, tiene que estar ordenado de forma descendente y también debe de estar completo, como tú lo puedes observar aquí, que tenemos x cubo más 0x cuadrado menos 23x más 10. Y evidentemente el divisor, que es el c de x, ya está ordenado canónicamente. Tenemos que es x más 5. Entonces nos vamos a remitir ahorita a trabajar con el inciso A de la división vertical de polinomios y vamos a determinar quién es el residuo en este caso. Bien, entonces tenemos nuestro dividendo y nuestro divisor. Ya sabiendo nosotros el procedimiento que debemos de hacer para dividir, recordándote que este primer término que está aquí, el x cubo, va a ser dividido por el primer término del divisor, que es el x. De tal forma entonces que me va a quedar que x cubo entre x me va a quedar x cuadrado, como te lo muestro a continuación, y posteriormente este x cuadrado, recuerda, va a multiplicar a ambos términos del divisor. Por tanto, x cuadrado por x me va a quedar x cubo positivo, y al colocarse debajo del dividendo que tenemos acá, debajo de este x cubo, pasaría negativo. Posteriormente multiplicamos x cuadrado por 5, me va a quedar 5x cuadrado, y me va a quedar positivo. Al colocarse debajo del dividendo, debajo de este término, pues me va a quedar en este caso, pues negativo 5x cuadrado, como te lo muestro a continuación. Hacemos las operaciones indicadas y 0x cuadrado menos 5x cuadrado me va a quedar menos 5x cuadrado, bajando el siguiente término que es menos 23x, como a continuación te lo muestro. Posteriormente repetimos el proceso. Este menos 5x cuadrado lo vamos a dividir entre el x. Y al hacer la división y al operar, pues me va a quedar en este caso negativo 5x, como te lo muestro acá. Este negativo 5x entonces va a multiplicar a ambos términos del divisor, quedándome menos 5x por x menos 5x cuadrado, pero al colocarse debajo de este término pasaría positivo 5x cuadrado. Y posteriormente, al multiplicar menos 5x por 5, me va a quedar negativo 25x, pero que al escribirse aquí debajo de este término pasaría positivo. Entonces me quedaría 5x cuadrado más 25x y efectuamos en este caso las operaciones indicadas. Este menos 5x cuadrado con este 5x cuadrado se me cancelan y efectuamos las operaciones de menos 23x más 25x, que en este caso me queda 2x bajando el siguiente término que es más 10. Repetimos el proceso, 2x entre x me va a quedar positivo 2 y ahora multiplicamos este 2 por cada término que tenemos acá en el divisor. 2 por x es 2x, al colocarse aquí pasaría negativo. 2 por 5 es 10 positivo, al colocarse aquí pasaría negativo. Me quedaría entonces menos 2x menos 10 y efectuamos las operaciones. Como te puedes dar cuenta, aquí en esta parte se me va a cancelar en ambos lados. Aquí 2x menos 2x se cancelan y 10 menos 10 se cancelan. Por tanto me quedaría como residuo 0. Muy bien, entonces al hacer la división de forma vertical, el residuo que hemos encontrado es 0. Entonces vamos ahora a aplicar el teorema del residuo para ver qué es lo que obtenemos de ello, ¿no? Recordemos que este residuo es lo que nosotros sustituimos precisamente en el teorema del residuo. Entonces, recordando el teorema del residuo que lo hemos visto el día de ayer,
tenemos que el algoritmo de la división es que este polinomio se puede escribir en términos de los demás términos de este polinomio, de lo que hemos hecho en esta división, y me quedaría que P de X es igual C de X, que es el divisor, por D de X, que es el cociente, más el residuo. De tal manera que si yo reemplazo el valor del residuo que acabo de encontrar, me doy cuenta que es 0, ¿cierto? Entonces, si yo sumo la multiplicación del divisor por el cociente más 0, pues me va a quedar exactamente este término que yo tengo acá. Me va a quedar simplemente la multiplicación del divisor por el cociente, como te lo muestro a continuación. Sabiendo acá entonces esta flechita que te estoy indicando aquí, te estoy indicando que este 0 es el residuo que acabamos de encontrar en la división. Por tal motivo entonces, al aplicar el teorema del residuo, nos damos cuenta que este polinomio P de X queda en términos del divisor que tenemos por acá. Es decir que ese divisor, que en este caso es X más 5, es un factor, fíjate bien lo que estoy diciendo, es un factor del polinomio P de X que tenemos acá. Por eso es que el teorema que nosotros vamos a ver se llama teorema del factor, porque en este caso cuando el residuo me da 0, significa que el divisor se convierte en un factor del polinomio. Factor, pues, o factores, son estos términos que tenemos acá. En este caso, el factor del divisor, que sería el X más 5, por el otro factor, que en este caso es el cociente, que es X cuadrado menos 5X más 2. Eso es lo que significa aquí. Y en tu libro te lo aclara, te lo dice. Si P de X es igual a C de X por D de X, se sabe que tanto C de X como D de X son factores, como te lo acabo de decir, factores del polinomio P de X. Si P de X es igual a X cubo menos 23X más 10, significa entonces que al dividir este polinomio entre X más 5 da como residuo 0. Entonces X más 5, dice por acá, X más 5 es el factor de P de X. Significa entonces que cuando el residuo, al establecer la división de polinomios, me queda 0, significa que el divisor en este caso se convierte en un factor de ese polinomio, como lo hemos probado hasta este momento. Más abajito nos dice algo muy importante. Del teorema del residuo reconocemos que si el residuo de P de X entre X menos C es 0, entonces X menos C, es decir, el divisor, este X menos C significa el divisor, es un factor de P de X. También lo podemos decir en el contrario, es decir, recíprocamente, si el divisor, o sea, X menos C es un factor de P de X, entonces su residuo va a ser 0. Y con esto podemos entonces concluir con lo que aparece en tu libro en el teorema del factor. Nos dice lo siguiente: un polinomio P de X tiene un factor X menos C si y solo si P de C es igual a 0. Es decir que, en este caso, cuando yo establezco la división de polinomios, si el residuo me da 0, pues el divisor se convierte en un factor del polinomio P de X. Eso es lo que me dice en resumen el teorema del factor. Ahora vamos a irnos a la parte concreta. Entonces, ¿cómo se aplica el teorema del factor? Entonces nos vamos a ir a hacer un ejercicio de la parte de tu libro, que es el ejercicio 1.6, donde nos dice lo siguiente: determine que C de X es un factor de P de X aplicando el teorema del factor. Compruebe sus respuestas observando los ejemplos. Bien, voy a tomar un ejemplo. En este caso estoy tomando el inciso A, y al igual como en los demás videos que yo te he enviado durante toda esta semana, también lo vamos a hacer paso a paso, de tal manera que tú puedas trabajar siguiendo estos pasos en casa. Bien, entonces el primer paso es igualar X menos C igual a 0, es decir, vamos a igualar a 0 el valor del divisor que tenemos por acá y vamos a despejar para X, es decir, yo tengo aquí X más 3 igual a 0, despejo para el valor de X, este 3 está positivo, al colocarse en el miembro derecho pues pasaría negativo. Por tanto, al despejar, al igualar el divisor a 0 y despejar para X, ese valor entonces me queda menos 3. Ahora este X igual a menos 3 lo vamos a sustituir en el polinomio P de X para determinar cuál es el valor o el valor numérico de ese polinomio cuando yo lo sustituyo por menos 3. Entonces paso número 2, sustituir X igual a menos 3 en P de X. Por tanto, el polinomio P de X es 2X cubo más X cuadrado menos 12X más 9. Y lo que vamos a hacer es reemplazar en este caso el valor de X es igual a 3 donde aparezca la variable X. Al hacer la sustitución decimos P de menos 3 es igual a 2 por menos 3 al cubo más menos 3 al cuadrado menos 12 por menos 3 más 9.
Al efectuar las operaciones que tenemos por ahí, en este caso las potencias, me quedaría entonces 2 por menos 27. ¿Por qué 2 por menos 27? Porque este menos 3 que está aquí lo estamos multiplicando de acuerdo al exponente 3 veces. Menos 3 por menos 3 es positivo 9 y 9 positivo por menos 3 nuevamente me va a quedar menos 27. Por eso tú observas aquí que dentro de este paréntesis me queda menos 27 al desarrollar esta potencia. Bien, aquí me quedaría menos 3 al cuadrado, menos 3 por menos 3 me queda positivo 9. Menos por menos da más, 36 porque 12 por 3 es 36 y reescribimos el más 9 por acá. Efectuamos ahora esta operación, me quedaría entonces que P de menos 3 es igual a 2 por menos 27 menos 54 y lo demás lo reescribimos, más 9 más 36 más 9. Ahora solamente efectuamos estas operaciones indicadas de aquí y pues ya sabemos que menos 54 más 9 más 36 más 9, eso nos va a quedar el valor de 0. Quiere decir que P de menos 3 es igual a 0. ¿Qué significa eso entonces? Que el valor de P de X en este caso sea 0. Bueno, que en este caso el divisor X más 3 se convierte entonces en un factor del polinomio P de X. Se concluye que C de X igual a X más 3 es un factor de P de X. Bien, y como ha sido habitual, entonces en el video, como en el video anterior, vamos a probarlo ahora con la calculadora porque tú tienes, puedes utilizar la calculadora que tú tienes en casa para poder hacer las comprobaciones de tu tarea. Entonces voy a tomar esta parte de aquí, esta parte de acá donde yo sustituyo, donde hago la sustitución, para poder entonces meterlo en la calculadora. Entonces decimos 2 por, en este caso menos 3, al cubo, lo elevo al cubo. Luego tengo más menos 3 al cuadrado, menos 12 por menos 3, más 9. Entonces voy a darle igual y eso me da 0. Como hemos comprobado acá, que da 0. Por tanto, entonces, en este caso de aquí, hemos concluido que x más 3 es un factor del polinomio dado, en este caso, que tenemos por ahí. Bien, jóvenes, entonces antes de culminar con este video que tenemos por acá, tenemos que recordarles que ustedes tienen a bien poder trabajar en casa con diferentes mecanismos que yo he enviado. ¿Ok? Una de las opciones que yo he planteado para poder trabajar en casa, aparte de mis videos, si usted no se siente conforme con mis videos, pues está la televisión donde están pasando estos mismos temas por la televisión. Usted no tiene el dinero para el internet, entonces está la televisión. Esa es una opción. La otra opción que ha dado el gobierno es Seduca Emergencia, pero si no tienen dinero para mis videos, pues tampoco tendrían dinero para los videos de Seduca Emergencia. La tercera opción que se les ha brindado, pues son los PDF que a partir de hoy estoy enviando. Y pues también algunas cartillas de Matemáticas 1 que se han enviado por parte del gobierno. Yo esperaría que de aquí en adelante, pues todos los jóvenes trabajen y que ya no existan las excusas que hasta el día de hoy han habido. Bien, jóvenes, de tarea entonces les quedan estos 5 ejercicios que tenemos por acá para poder trabajar utilizando pues el mismo procedimiento del ejercicio anterior que yo acabo de desarrollar. Este tema del teorema del factor y teorema del residuo son muy sencillos de trabajar y solo pues ya es un poco de su buena actitud en casa para poderlo hacer. Sin embargo, les recuerdo siempre que si tienen dudas o inquietudes con alguna de la temática desarrollada, me pueden escribir al WhatsApp y con mucho gusto vamos a responder por ahí. Hasta la próxima clase, jóvenes.